¿Cómo puede vivir alguien en España con apenas 1.221 euros al mes? Esa es la cifra real y oficial del salario mínimo español en 2026. Al convertirla a nuestras monedas latinoamericanas, la reacción es siempre la misma: incredulidad. Porque no hablamos de un país pobre, sino de una de las economías más grandes de Europa. ¿Alcanza esa plata para vivir de verdad o es una trampa disfrazada de sueño europeo? Ese mismo estado que protege al que menos gana es el país donde el alquiler acaba de marcar su precio más alto de la historia. Vamos con 10 datos reales en cuenta regresiva del 10 al 1. Y el dato número 1 sobre los impuestos es tan increíble que muchos no lo creen. Quédate hasta el final, y si te apasiona descubrir cuánto cuesta vivir de verdad en cada país, suscríbete ahora para no perderte ninguno. Número 10. El salario mínimo real. En España, ningún trabajador a tiempo completo puede cobrar menos de 1.221 euros brutos al mes. Esa cifra se paga en 14 pagas al año, no en 12 como en muchos países de nuestra región. Eso significa que además del sueldo normal de cada mes en verano y en diciembre, llega una paga extra completa. Así que si multiplicas esos 1.221 euros por las 14 pagas, el trabajador que gana el mínimo llega a 17.094 euros al año. El gobierno español subió este salario un 3,1% a comienzos de 2026 y lo hizo con carácter retroactivo desde enero, así que hasta los que ya habían cobrado de menos recibieron la diferencia acumulada. Para que tengas una referencia con tu bolsillo, 1.221 euros cambiados a pesos colombianos rondan los 5.159.115 pesos brutos al mes y en neto ronda los 4.846.442 pesos. Así que ya puedes ir haciendo tus propias cuentas según la moneda de tu país. El salario mínimo español ha subido casi un 66% desde 2018, un ritmo que pocos países europeos han sostenido durante tanto tiempo. La meta declarada del gobierno es que llegue a representar al menos el 60% del salario medio del país, siguiendo una recomendación europea pensada para que ningún trabajador a tiempo completo quede por debajo de un nivel de vida digno. Se calcula que esta subida beneficia directamente a unos 2,5 millones de trabajadores, que hoy, por ley, no pueden cobrar un euro menos de esos 1.221 euros mensuales. Con esa cifra en la cabeza, alguien que gane el mínimo en España vive apretado en las grandes ciudades, pero de forma más cómoda en el interior o en pueblos donde todo cuesta menos. Y eso, precisamente, es el hilo conductor de todo lo que viene. Vale la pena aclarar quién cobra realmente esta cifra en la práctica. No se trata solo de trabajadores jóvenes en su primer empleo, como muchas veces se asume. Una buena parte de quienes ganan el salario mínimo en España son empleadas del hogar, trabajadores del campo, del sector de la limpieza o de la hostelería más básica. Muchos de ellos con contratos a tiempo parcial, donde el sueldo se calcula de forma proporcional a las horas trabajadas. Por ejemplo, alguien que trabaja 30 horas semanales en lugar de las 40 habituales, cobra exactamente el 75% de esos 1.221 euros, ni un euro menos. Y si tu convenio colectivo, es decir, el acuerdo laboral de tu sector, establece un sueldo superior al mínimo, se aplica siempre el convenio. Pero si por algún motivo marca menos, la ley obliga a pagar el salario mínimo igual. Es, literalmente, un piso que ninguna empresa puede perforar, sin importar el sector ni el tipo de contrato. Número 9. Alquiler en máximo histórico. El precio del alquiler en España acaba de marcar un récord histórico. En junio de este año, el metro cuadrado de alquiler llegó a un promedio de 15,3 euros al mes en todo el país. Traducido a la práctica, alquilar un piso de 80 metros cuadrados, que sería un piso de tamaño normal para una familia pequeña, cuesta de media 1.224 euros mensuales. Fíjate en el problema. Si tú ganas el salario mínimo de 1.221 euros, ese alquiler promedio ya se come literalmente todo tu sueldo del mes. Por eso en España es rarísimo que alguien con el salario mínimo viva solo. Casi siempre comparten piso, viven con la familia o buscan ciudades más baratas. Y ahí está la otra cara de la moneda. Mientras que en Madrid, el metro cuadrado llega a 23,7 euros. Lo que significa que un piso de 80 metros puede costar 1.896 euros al mes. En ciudades como Zamora, Ourense o Cáceres,
Ese mismo piso de 80 metros cuesta apenas 664 euros. Es una diferencia de casi 1.200 euros por vivir prácticamente el mismo espacio, solo que en otra región. El porqué de esta subida sin freno es el mismo que se repite en varias capitales del mundo: falta oferta de vivienda y sobra demanda de familias buscando techo. Algunas comunidades, como Cataluña, aplicaron topes legales al alquiler en zonas tensionadas, y ahí Barcelona capital ha bajado casi un 4% en el último año. Pero el sector inmobiliario advierte de un efecto secundario. Donde se topan los precios, la oferta se reduce, porque muchos propietarios prefieren no sacar sus pisos al mercado regulado. Mientras tanto, en zonas sin ese control, como buena parte de Madrid, los precios siguen subiendo. Para ponerlo en tu contexto, es como si en tu país mudarte de la capital hasta una ciudad intermedia significara pagar la tercera parte del alquiler por la misma casa. Esa es la magnitud real de la brecha inmobiliaria española hoy. Y esto no afecta solo a quien alquila. Comprar una vivienda de segunda mano en España también ha marcado un máximo histórico, con el metro cuadrado superando los 2.800 euros de media nacional. Y capitales como San Sebastián o Madrid rozando o superando los 6.000 euros por metro cuadrado. Un piso de segunda mano de 80 metros cuadrados cuesta en promedio más de 230.000 euros en todo el país. Una cifra que, comparada con el sueldo medio español, obliga a la mayoría de las familias jóvenes a pasar años ahorrando solo para reunir la entrada inicial de una hipoteca. Por eso, cada vez más jóvenes españoles retrasan la edad en la que se independizan de sus padres. Y muchos que sí lo logran, lo hacen compartiendo piso incluso pasados los 30 años, algo que hace una década era mucho menos común. Este fenómeno tiene un nombre que se repite mucho en la prensa española: la generación que no logra emanciparse, la que se queda viviendo con sus padres mucho más tiempo de lo que ellos mismos vivieron en su juventud, no por falta de trabajo, sino por la brecha enorme entre lo que gana un joven que recién empieza su carrera y lo que cuesta hoy alquilar o comprar una vivienda digna. Es un debate que también resuena fuerte en varias ciudades de nuestra región, donde cada vez más jóvenes retrasan su independencia por motivos parecidos. Sueldos de entrada que crecen despacio frente a un mercado inmobiliario que no deja de acelerarse. Número 8. La cesta de la compra. Llenar el changuito o el carrito de la compra, como dicen en España, cuesta en 2026 un promedio de 320 euros al mes para un hogar, según la Organización de Consumidores del país, que vigila el precio de 100 productos básicos en los principales supermercados. Ese número ha subido más de un 3% respecto al año anterior, y hay un motivo puntual y fascinante detrás. La guerra en Oriente Medio ha encarecido el transporte marítimo y terrestre de materias primas, lo que ha disparado el precio de frutas y verduras casi un 15% en apenas un año. La ensalada envasada, por ejemplo, subió más de un 20%. En cambio, otros productos como el chocolate, el café soluble o el papel higiénico han bajado un poco. Para una persona que vive sola y cocina en casa, el gasto en comida ronda entre 120 y 200 euros al mes, dependiendo de si compra marcas económicas o productos más variados. Y aquí está el porqué fascinante. En España todavía es más barato, muchísimo más barato, cocinar en casa que comer fuera. Un menú del día completo, con primer plato, segundo plato, pan, bebida y postre, cuesta en promedio 14,2 euros. Si alguien comiera fuera todos los días laborables, gastaría más del doble que cocinando en casa. Por eso muchos hogares practican lo que ellos llaman batch cooking, que es cocinar en cantidad un solo día de la semana, normalmente el domingo, y congelar porciones para toda la semana laboral. También compran de forma masiva las marcas propias del supermercado, que pueden costar hasta un 30% menos que las marcas reconocidas, sin gran diferencia real en calidad. Piensa en esto, con lo que cuesta un menú del día en Madrid, en buena parte de América Latina, todavía se puede armar una comida completa para 2 o 3 personas cocinando en casa. Hay también un dato geográfico curioso sobre este menú del día. En Canarias, Asturias, Andalucía y Murcia resulta bastante más económico, rondando entre 13 y 13,4 euros, mientras que en Baleares, el País Vasco y Cataluña sube hasta los 15 euros o más. Y existe otra herramienta muy usada en España que vale la pena conocer: la tarjeta o ticket restaurant,
un beneficio que muchas empresas ofrecen a sus empleados y que está exento de impuestos hasta 11 euros diarios. Gracias a ese beneficio, buena parte de los trabajadores españoles puede comprar su almuerzo diario sin que ese gasto termine tributando como si fuera parte del sueldo. Un pequeño respiro fiscal que se suma a la lista de mecanismos que el Estado usa para aliviar el bolsillo de quien trabaja. Número 7. Transporte por 60 euros. Desde comienzos de 2026 existe un abono de transporte único a nivel nacional que cuesta 60 euros al mes para adultos y solamente 30 euros para los menores de 26 años. Con ese abono, una persona puede viajar en trenes de cercanías, en trenes de media distancia y en autobuses de largo recorrido por todo el país. Piénsalo, con el equivalente a menos del 40% de un día del salario mínimo, alguien puede moverse por buena parte del territorio español durante un mes entero. Eso sí, quien se mueve en auto particular siente otra realidad, porque el litro de gasolina en España ronda entre 1,50 y 1,90 euros, dependiendo de si el gobierno mantiene rebajas temporales de impuestos sobre el combustible. Para un carro que gasta 50 litros de tanque, llenarlo puede costar entre 75 y 95 euros. Es decir, una porción importante del sueldo mínimo mensual. Este abono nacional no reemplaza a otros descuentos que ya existían. En ciudades como Madrid hay abonos regionales todavía más baratos para quienes solo se mueven dentro de la capital. Y hay bonos de 10 viajes pensados para quien usa el transporte de forma esporádica. El Estado viene sosteniendo desde 2022 un descuento mínimo garantizado del 20% en el transporte público de toda España, una medida que nació como respuesta a la crisis energética de aquellos años y que se ha ido consolidando con el tiempo. Comparado con nuestra región, donde muchas veces moverse en transporte público significa gastar un porcentaje altísimo del sueldo mínimo solo para llegar al trabajo, en España ese abono nacional representa apenas una fracción pequeña y controlada del ingreso mensual mínimo. También vale la pena hablar de las autopistas de peaje, porque en España moverse en carretera de largo recorrido puede tener un costo adicional importante. El gobierno, tras asumir la gestión directa de varias autopistas que quebraron económicamente, fijó un incremento máximo anual del 2% en esas vías hasta el año 2032, mientras que en las autopistas de gestión privada, las tarifas han subido este año entre un 3,6% y un 4,6%. Para quien conduce largas distancias con frecuencia, esos peajes, sumados a la gasolina, pueden representar un gasto mensual considerable, razón por la cual muchos españoles prefieren directamente el tren de media distancia o los autobuses de largo recorrido cubiertos por el abono único, que resultan bastante más económicos que mover el propio auto entre ciudades. Número 6. Salud y educación gratuitas. En España, el sistema de salud público llamado Sistema Nacional de Salud es prácticamente gratuito para cualquier residente. Eso significa que una consulta médica, una cirugía, una internación o un parto no representan una factura que hunda las finanzas de una familia, como puede pasar en países donde la salud depende casi enteramente de seguros privados carísimos. El financiamiento de ese sistema sale de las cotizaciones a la seguridad social, algo así como el 6,3% o 6,4% del sueldo bruto que se descuenta de cada nómina. Para que lo sientas de cerca, imagina que a ti o a un familiar tuyo le toca una operación seria, de esas que en otros países te pueden dejar endeudado por años. En España, esa preocupación económica prácticamente desaparece. Esto no quiere decir que todo sea perfecto. Hay listas de espera y quien quiere evitarlas puede pagar un seguro privado que ronda entre 50 y 100 euros mensuales por persona. La educación funciona bajo una lógica parecida. La Universidad Pública Española cobra tasas anuales que, según la comunidad autónoma y la carrera, suelen moverse entre menos de 1.000 euros y poco más de 2.000 euros al año, lejísimos de lo que cuesta una universidad privada en buena parte de Estados Unidos o de algunas privadas latinoamericanas. Además, existen becas estatales que cubren total o parcialmente esa matrícula para familias de bajos ingresos. Así que, aunque el sueldo de entrada no siempre sea espectacular, el paquete completo, salud pública casi gratuita y universidad accesible, cambia la ecuación de cuánto necesitas ahorrar para los imprevistos grandes de la vida. Y hay un dato que sorprende especialmente a quien viene de sistemas de salud privados.
En España, el sistema público cubre también la mayoría de los medicamentos, aunque con un copago que depende de tus ingresos y tu situación laboral. Un jubilado con pensión baja puede pagar solo el 10% del precio de un medicamento, con un tope mensual muy reducido, mientras que un trabajador activo suele pagar entre el 40% y el 50%, también con topes según su nivel de renta. Es decir, incluso dentro de la parte que sí se paga, el sistema está diseñado para que quien menos gana, menos desembolse. Comparado con países donde comprar una caja de medicamentos recetados puede representar un golpe serio al presupuesto familiar. Esta red de protección farmacéutica es otro de esos detalles que rara vez aparecen en los titulares, pero que cambian por completo la sensación de seguridad económica del día a día. Tú podrías vivir tranquilo sabiendo que una operación seria o una carrera universitaria no te van a arruinar financieramente. Cuéntame en los comentarios cómo funciona eso en tu país, porque estoy seguro de que las diferencias te van a sorprender. Número 5. El precio del ocio. Una cerveza en un bar español ronda entre 2 y 3 euros. Un café con leche cuesta alrededor de 1,80. Y salir una noche de fiesta con entrada y un par de bebidas puede costar fácilmente entre 25 y 40 euros por persona. Comprar un celular de gama media puede rondar los 250 euros, mientras que unos jeans de una marca reconocida se van por encima de los 50 o 60 euros. Estos gastos de ocio, aunque parezcan pequeños uno por uno, son los que realmente definen si el dinero rinde o no rinde a fin de mes. Para alguien que gana el salario mínimo, salir un fin de semana con amigos, tomar 2 cervezas y comer algo fuera puede representar fácilmente entre el 2% y el 3% de todo su sueldo mensual en una sola noche. Por eso, muchísimos jóvenes españoles han adoptado la costumbre del botellón, que es reunirse en la calle o en plazas con bebidas compradas en el supermercado antes de entrar a un bar o discoteca, precisamente para estirar el presupuesto de ocio. Es una estrategia parecida a la que probablemente ya conoces si alguna vez has organizado una previa en tu casa antes de salir. Comprar en el súper para gastar menos en la disco. La diferencia es que en España esa costumbre está tan extendida que hasta tiene nombre propio y ocupa parques enteros los fines de semana. Otro gasto que sorprende a quien visita España por primera vez es el cine, que ronda entre 7 y 10 euros por entrada. O el gimnasio, que puede costar entre 25 y 40 euros mensuales en una cadena económica. También llama la atención el precio de la ropa deportiva y el calzado de marca, que suele costar prácticamente lo mismo que en cualquier otro país europeo, mientras que la ropa básica de cadenas locales resulta bastante más accesible. Y hay un detalle cultural que conviene contar. En España no existe la costumbre de dejar entre el 10% y el 20% del consumo como propina obligatoria en bares y restaurantes. Muchas veces la gente simplemente redondea la cuenta o deja unas pocas monedas sueltas y nadie lo toma a mal. Esto se debe en buena parte a que los meseros cobran un sueldo base regulado por convenio, así que su ingreso no depende tanto de la generosidad del cliente como ocurre en otros países. Todos estos gastos sumados son los que terminan marcando la diferencia entre una vida que apenas alcanza para lo básico y una vida donde también queda un poco de margen para el disfrute. Número 4. El sueldo medio real. Según los datos oficiales más recientes del Instituto de Estadística Español, el salario medio bruto anual en España ronda los 29.500 euros, aunque esa cifra está inflada por los sueldos muy altos de algunos sectores. El dato que realmente refleja lo que gana la mayoría de la gente es el salario mediano, que se sitúa alrededor de los 24.000 euros brutos al año, bastante menos que el promedio. Como en cualquier país, hay un grupo relativamente pequeño de trabajadores con sueldos altísimos, en sectores como energía o finanzas, que eleva artificialmente la media, mientras que la mayoría de los españoles gana bastante menos que esa cifra publicitada. Una persona con ese salario mediano de 24.000 euros brutos al año, tras los descuentos de seguridad social y del impuesto sobre la renta, se queda con un neto mensual que ronda entre 1.600 y 1.800 euros, dependiendo de la comunidad autónoma donde viva. El salario más frecuente entre todos los trabajadores españoles, el que estadísticamente se repite más, está por debajo de los 20.000 euros brutos anuales. Es decir, la España real, la del trabajador de a pie, gana bastante menos de lo que muestran los titulares sobre el sueldo medio español. Esta diferencia también tiene una geografía marcada.
El País Vasco es la región con el sueldo medio más alto, superando los 35.000 euros brutos anuales, mientras que Extremadura se queda en torno a los 25.000. Una diferencia de 10.000 euros solo por vivir en una región u otra. Y pesa mucho el nivel de estudios. Un universitario gana en promedio un 45% más que uno con solo secundaria. También persiste una brecha salarial de género cercana al 10%. Otro factor que sorprende es el peso del sector en el que trabajas. El sector energético paga casi el doble que el sector de la hostelería, y las empresas de más de 250 empleados pagan, de media, un 25% más que las microempresas de menos de 10 trabajadores. Incluso el tipo de contrato influye de forma directa. Quienes tienen un contrato indefinido cobran en promedio un 20%, más que quienes tienen contratos temporales, haciendo el mismo trabajo. Todos estos factores explican por qué dos personas que viven en la misma ciudad, con la misma edad y hasta el mismo puesto, pueden tener sueldos completamente distintos según el sector, el tamaño de la empresa donde trabajen y el tipo de contrato que firmen. Y aquí aparece otra capa de la desigualdad salarial que rara vez se cuenta: la antigüedad. Cada año adicional de experiencia relevante en un mismo puesto suele sumar entre un 2% y un 5% al sueldo. Así que dos personas contratadas el mismo día, con el mismo puesto, pueden terminar ganando cifras muy distintas, simplemente por haber acumulado más años en la empresa o en el sector. Este mosaico de variables, sector, tamaño de empresa, tipo de contrato, comunidad autónoma y antigüedad, es lo que realmente explica por qué hablar de el sueldo español sin más contexto es, en la práctica, hablar de una cifra que casi nadie cobra exactamente. Número 3. Facturas de luz y gas. La factura de la luz de un hogar medio español con un consumo normal ronda actualmente los 66 euros al mes. Ese número ha subido y bajado durante el año según el precio mayorista de la energía y según los impuestos especiales que el gobierno ha ido ajustando para intentar contener el golpe en el bolsillo de las familias. A eso hay que sumarle el gas, que en muchos hogares se usa para calefacción y agua caliente, y que también ha tenido subidas y bajadas según la época del año. Y las telecomunicaciones, es decir, el paquete de internet, teléfono y televisión, han subido este año por encima de la inflación general, entre un 3,8% y un 4%. Si sumamos luz, gas e internet, un hogar español medio destina entre 120 y 160 euros mensuales solo a mantener las luces encendidas, la casa caliente y el wifi funcionando. Para alguien que cobra el salario mínimo, eso puede representar hasta el 13% de todo su sueldo, solamente en servicios básicos del hogar, sin contar ni el alquiler ni la comida. Hay una explicación fascinante detrás de por qué la factura de la luz sube y baja tanto en España de un mes a otro. Buena parte del precio depende de cuánta electricidad se produce con energía renovable en ese momento, sobre todo hidráulica y eólica. Cuando llueve mucho y los embalses están llenos, las eléctricas usan esa energía más barata. Cuando bajan, recurren a fuentes más caras y eso se traslada directo a la factura. Es un mecanismo distinto al de muchos países latinoamericanos, donde las tarifas suelen ser más estables mes a mes, pero donde los cortes de suministro son mucho más frecuentes que en España. Además, existen impuestos especiales sobre la electricidad y el gas que el gobierno ha ido moviendo hacia arriba y hacia abajo durante todo 2026, en un intento de amortiguar el golpe en la factura de las familias, sin desequilibrar del todo las cuentas públicas. Por ejemplo, el impuesto especial sobre la electricidad llegó a bajar hasta un mínimo simbólico del 0,5% en los momentos de mayor tensión de precios, aunque la idea es que vuelva gradualmente a su nivel habitual si la inflación energética se calma. Es un pulso constante entre el Estado, que quiere aliviar el bolsillo, y el mercado mayorista de la energía, que sube o baja según factores que muchas veces escapan al control de cualquier gobierno, como el clima, la disponibilidad de gas o las tensiones internacionales. Número 2. Paro bajo, alquiler récord. La tasa de desempleo española ha bajado hasta el 10,8%, la cifra más baja desde el año 2008, antes de la gran crisis financiera. Y la economía española ha crecido un 2,4% en el último año, uno de los ritmos más altos de toda la eurozona. Esto es un choque cultural importante para quien nos ve desde fuera. España
que durante años fue sinónimo de crisis, de paro juvenil altísimo y de rescates financieros, hoy está viviendo uno de sus mejores momentos económicos en términos de crecimiento y empleo desde hace más de 15 años. Pero, y aquí está la paradoja, ese crecimiento económico no se está traduciendo todavía en que la vida sea más fácil para el bolsillo de a pie. Porque mientras la economía crece y el paro baja, los alquileres suben a máximos históricos y la cesta de la compra no deja de encarecerse. Es una España de contraste, más empleo, más crecimiento, salarios mínimos protegidos de impuestos, pero también más presión sobre la vivienda y sobre el gasto diario. Para nosotros, que venimos de economías donde muchas veces el crecimiento del país tampoco llega al bolsillo de la gente común, esta paradoja española se siente extrañamente familiar, aunque los números de partida sean completamente distintos. Sin embargo, hay que ponerle nombre a esa parte buena de la historia, porque también importa contarla bien. La productividad por hora trabajada en España todavía es un 20% inferior a la media de la eurozona, lo que explica en parte por qué el crecimiento económico no siempre se traduce en subidas salariales tan rápidas como uno esperaría. Aún así, España cerró el año pasado con una tasa de morosidad bancaria en mínimos desde 2008, es decir, con menos gente y menos empresas fallando en el pago de sus créditos. Una señal de salud financiera que contrasta fuertemente con la imagen de crisis permanente que muchos todavía tienen del país. Es, en resumen, una economía que ha corregido buena parte de sus heridas más profundas de la última gran crisis, pero que todavía no logra que ese alivio macroeconómico se sienta igual de rápido en la factura mensual de cada familia. Y llegamos al dato que prometí desde el inicio, el más sorprendente de todos, el que casi nadie se cree la primera vez que lo escucha. Número 1. Impuestos que nadie paga. Si tú cobras exactamente el salario mínimo en España, no pagas absolutamente nada de impuestos sobre la renta. 0. El gobierno decidió que esa cantidad, los 17.094 euros anuales, queda totalmente exenta de tributación. Y para lograrlo, aprobó una deducción fiscal especial que evita que la subida del salario termine devorada por Hacienda. Piénsalo un segundo. En muchos países de América Latina, cualquier aumento de sueldo mínimo se diluye rápido entre impuestos, inflación y costos ocultos. Acá, el Estado dijo directamente, quien gana lo mínimo no le toca un euro de su nómina por renta. Eso sí, hay una letra pequeña que hay que contar con honestidad. Aunque no pagues el impuesto sobre la renta, sí se descuenta un porcentaje para la seguridad social. Algo así como el 6,3% o 6,4% del sueldo bruto, que va destinado a la salud pública, las pensiones y el desempleo. No es que no se descuente nada, es que específicamente el impuesto sobre la renta desaparece para los sueldos más bajos. Hay un detalle todavía más interesante que explica por qué este sistema no es solo generosidad, sino ingeniería fiscal fina. España aplica un impuesto sobre la renta progresivo, con tramos que van desde el 19% para los ingresos más bajos hasta el 47% para quienes ganan sumas muy altas. Pero ese impuesto no se cobra sobre todo el sueldo de una sola vez, sino por tramos. Cada porción de ingreso paga el porcentaje de su propio escalón, nunca el porcentaje más alto sobre el total. Además, el gobierno amplió recientemente el límite de ingresos por debajo del cual no se paga nada de este impuesto, subiéndolo hasta casi los 20.000 euros anuales para ciertos trabajadores, precisamente para que la subida del salario mínimo no empujara a nadie a un tramo impositivo más caro. Es una jugada pensada exactamente para evitar lo que en muchos países conocemos como el miedo al salto de tramo. Esa creencia de que ganar un poco más termina dejándote con menos dinero neto en el bolsillo. En España, matemáticamente, eso no puede pasar. Cada euro adicional que ganas siempre te deja algo positivo, aunque sea poco, para que lo sientas en carne propia. Imagina que en tu país cada aumento de sueldo mínimo trajera consigo la promesa de que el Estado no te va a tocar en el impuesto sobre la renta, mientras ganes eso y solamente eso. Esa es la sensación que tiene un trabajador español de salario mínimo cuando revisa su nómina y ve que ese descuento, el que más duele en otros lugares, simplemente no aparece. Y hay todavía un matiz final que conviene contar.
porque completa la fotografía entera de este sistema. El hecho de no pagar impuestos sobre la renta no significa que ese trabajador quede fuera del radar de Hacienda para siempre. Si en algún momento cambia de empleo, recibe una herencia, gana un premio o empieza a tener ingresos adicionales, esa exención desaparece de forma automática a partir del umbral correspondiente. Es decir, no es un privilegio fijo ni un hueco legal que alguien pueda aprovechar de forma permanente, sino una protección pensada específicamente para el nivel de ingresos más bajo de la escala salarial, ajustada año a año junto con la subida del propio salario mínimo. Así, cada vez que el gobierno decide subir el SMI, automáticamente revisa también este límite de exención, para que la subida nunca termine de forma indirecta, empujando a alguien hacia un tramo donde sí tenga que empezar a tributar. Entonces, volviendo a la pregunta que abrió este video, ¿se puede vivir con 1.221 euros al mes en España? La respuesta honesta es que se puede, pero con matices importantes. Se puede si vives en una ciudad mediana o pequeña, si compartes gastos de vivienda con alguien más, si cocinas en casa la mayoría de los días y si aprovechas ese sistema de salud pública que te quita una preocupación enorme de encima. Se vuelve mucho más difícil, casi imposible vivir solo con dignidad si tu vida transcurre en Madrid, Barcelona o Baleares, donde el alquiler por sí solo puede tragarse el sueldo completo. España sigue siendo hoy un país donde el Estado protege bastante al que menos gana, sobre todo a través de los impuestos y de la salud pública, pero donde el mercado de la vivienda se ha vuelto una batalla diaria para millones de personas. Si te gustó descubrir cómo se vive de verdad con el dinero en España, suscríbete para que no te pierdas el próximo país que vamos a abrir en este canal. Número por número, euro por euro, peso por peso.